Hace 3 inviernos, un desconocido tocó a mi puerta y cambió todo. Traía un traje impecable, de esos que parecen hechos a la medida y hasta brillan, y en la mano llevaba una carpeta con el logo de mi cadena de hoteles. Pensé que era un huésped perdido, alguien que se había equivocado de entrada. Pero no. Era un reportero, tras la pista del hotelero fantasma. Al principio me reí. Después de todo, había construido mi imperio en las sombras a propósito, con empresas pantalla, nombres falsos, para que nadie, ni la competencia, ni siquiera mi propia familia, pudiera rastrearme. Pero ese hombre ya había armado más piezas del rompecabezas de las que me hubiera gustado admitir. Usted es el que convirtió a Refugio Sereno en una marca de miles de millones, ¿verdad?, me preguntó, con voz suave pero segura. Por un segundo pensé en negarlo. Pero, ¿para qué? El imperio era real. Los hoteles eran reales. Los miles de empleados que dependían de mi visión eran reales. Y sin embargo, la familia que me había menospreciado, que se había reído de mí, que me había sacado de sus vidas por completo, no tenía idea de que yo tenía las llaves de todo. Si te gustan las historias de superación, de levantarse cuando todos te dan la espalda, quédate hasta el final. Porque lo que pasó después no tiene precio. Crecí en la Ciudad de México, en una casa donde los jardines siempre estaban perfectos, pero las verdades siempre torcidas. Mis papás, don Javier y doña Elena, vivían obsesionados con las apariencias. Mi papá arrastraba un rencor amargo desde que su intento de manejar un pequeño hotel en Cuernavaca terminó en fracaso. Su frustración envenenaba cada conversación. Mi mamá vivía por y para los símbolos de estatus. Membresías en clubes de golf que no podíamos pagar, bolsos de diseñador comprados a meses sin intereses, cenas ostentosas que nos ahogaban en deudas. Mis hermanos encajaban a la perfección en el molde. Rodrigo, el hijo consentido, flojo e irresponsable, pero adorado. Y Fernanda, el reflejo de mi mamá, bonita, obediente y destinada a casarse con dinero. Y yo, pues yo era la rara. La niña que montaba un hotel en su recámara, con menús para sus muñecos, cobrándoles por la vista a la ventana y el número de almohadas. A los 12, convertí un puesto de aguas frescas en un negocio con tarjetas de lealtad de 3 sabores y gané más de 3,000 pesos en un verano. A los 14, armé una empresa de mantenimiento de jardines con empleados, rutas planeadas como si fuera un general en campaña. Cada vez creía que mis papás por fin me verían. Pero no. Mi papá lo llamaba juego de niños. Mi mamá fruncía el ceño y preguntaba, ¿qué van a decir los vecinos? Para cuando llegó la hora de la universidad, esperaban que eligiera alguna escuela de sociedad y buscara un marido adinerado. En vez de eso, me metí a administración hotelera en la Universidad del Valle de México. Me cortaron el apoyo económico sin pensarlo 2 veces. Trabajé en 3 empleos, viví a base de sopas Maruchan y construí mi futuro turno a turno. La graduación debería haber sido un triunfo. Tenía honores, ofertas de trabajo, profesores que creían en mí. Pero sentada sola en medio de un mar de familias, sentí el dolor de ser invisible. Ese dolor se convirtió en determinación. Construiría algo tan grande que hasta los que me habían ignorado tendrían que verme. El primer trabajo que acepté fue en lo más bajo de la escala, Hoteles Marisma, una cadena boutique en bancarrota. En meses, llamé la atención de la gerente, la señora Rosa Mendoza, quien me puso a prueba con las tareas más sucias y agotadoras que existieran. Hasta que un día, transformé un piso completo del hotel con detalles personales, estaciones de carga, arte local, notas escritas a mano. Los huéspedes empezaron a pedir el piso de Daniela. Poco después, era la directora de experiencia del huésped para toda la cadena. Pero arreglar el desastre de otros no era suficiente. Yo quería lo mío. Así que cuando junté suficiente para comprar un motel abandonado en Ecatepec, me lancé de cabeza. De día, martillaba clavos, de noche, dibujaba planes de negocio. 6 meses después, abrió Refugio Sereno. Y el riesgo valió la pena. Creció y creció, hasta que de repente tenía 3 propiedades prósperas, luego 10, luego docenas. Los capitalistas de riesgo llegaron tocando mi puerta, y los tratos que hice me lanzaron a la estratosfera de los miles de millones. Me convertí en la hotelera invisible, anónima, pero imposible de ignorar. Y entonces, como polillas a la luz, mi familia apareció de nuevo. Me enteré de la manera más inesperada. Estaba hospedada, sin que nadie supiera quién era, en un hotel de la competencia en Polanco, tomando notas como siempre, cuando escuché al gerente quejarse con un compañero en el bar. Un tipo llamado Javier Mendoza no para de llamar a mi oficina, dijo con un suspiro. Dice que es amigo personal de la dueña de Hoteles Mendoza, que es de la familia. Pide una invitación a la Cumbre Dorada. Me quedé helada. Mi papá,
usando mi nombre como llave maestra para abrir puertas que él mismo me había cerrado en la cara. La ironía era amarga. Durante años me habían burlando, llamado ambiciosa sin sentido, soñadora tonta. Se negaron a ayudarme en la universidad, se rieron cuando compré mi primer motel ruinoso. Y ahora que había convertido ese riesgo en un imperio, ahí estaban, rasguñando mi éxito con la única cosa que nunca habían valorado: yo. Hice algunas averiguaciones discretas y confirmé lo que sospechaba: su mundo perfectamente armado se había derrumbado. El último negocio seguro de mi papá había terminado en fraude y quiebra. La casa estaba en remate. Las deudas de juego de Rodrigo habían llamado la atención de tipos peligrosos. El cuento de hadas de Fernanda se había hecho pedazos, dejándola sin un peso y con 2 hijos. Ni siquiera se habían dado cuenta de que Daniela Mendoza, la misteriosa CEO de las páginas de negocios, era la misma Daniela a la que una vez habían descartado. Tal vez pensaban que el imperio era de un hombre. O tal vez nunca se les pasó por la mente que yo pudiera ser capaz de construir algo así. Tenía opciones. Podía vetarlos de la Cumbre Dorada, dejar que se pudrieran en la industria que mi papá tanto había despreciado. Pero eso era demasiado fácil. No. Quería que vieran. Que caminaran por las puertas del Hotel Corona Esmeralda en Monterrey, mi joya de la corona, y se enfrentaran al imperio que habían tachado de fantasía. Así que aprobé sus pases, les mejoré las habitaciones a suites deluxe, no la presidencial, claro, esa era para mí. La mañana de la cumbre, me paré en el balcón del mezanine, observando el mar de ejecutivos y periodistas que llenaban el lobby. A las 10:15 en punto, los vi, mis papás, arrastrando demasiado equipaje, Rodrigo, pálido e hinchado, Fernanda, frágil pero hermosa en un vestido de la temporada pasada. Se acercaron al mostrador con la misma confianza falsa de siempre. Partida Mendoza, haciendo el check-in, anunció mi papá, inflando el pecho. Somos invitados personales de Daniela Mendoza. La recepcionista, entrenada por mí para manejar a VIPs difíciles, sonrió con educación. Bienvenidos, señor Mendoza. 4 suites deluxe con cama king. La suite presidencial está reservada para nuestra conferencista principal. Sus caras se tensaron. Mi mamá se inclinó, con dulzura fingida. Llame a su gerente, querida. No queremos malentendidos. En ese momento, Miguel Ángel, mi gerente general, se acercó. Y ahí fue cuando hice mi movimiento. Mis tacones resonaron suavemente sobre el mármol mientras me acercaba. ¿Hay algún problema, Miguel Ángel?, pregunté, con voz tranquila. Mi papá ni siquiera me miró. Esto no es asunto suyo. Estamos hablando con la gerencia. Dejé que el silencio se estirara. Luego sonreí. Por el contrario, como dueña de este hotel y organizadora de esta cumbre, es muy asunto mío. Mi papá comenzó su discurso ensayado sobre su cercana amistad con Daniela Mendoza. Lo dejé terminar, saboreando cada palabra falsa. Luego lo miré a los ojos. Qué interesante, dije, suave. Dime, papá, ¿no reconoces a tu propia hija? Por un momento, el bullicio del lobby se desvaneció. Sus caras perdieron todo color. La mano de mi mamá voló a su boca. Rodrigo se quedó paralizado con el celular en la mano. Fernanda abrió los labios, atónita. Hola, mamá. Papá. Rodrigo. Fernanda, dije, serena. Bienvenidos a mi hotel. El silencio que siguió fue casi cómico. Por primera vez en su vida, mi papá, el hombre que siempre tenía algo cortante o ingenioso que decir, se quedó sin palabras. Abrió la boca, la cerró, la volvió a abrir como pez fuera del agua. Fue mi mamá quien reaccionó primero. Su expresión pasó del shock a una dulzura empalagosa en un instante. Daniela, cariño, dijo, acercándose. Hemos estado tratando de localizarte. Estamos tan orgullosos de todo lo que has logrado. No me moví para abrazarla. Mantuve las manos cruzadas frente a mí. Qué raro, dije. Llevo el mismo número 10 años. Fernanda, siempre la actriz, extendió los brazos. Le hemos dicho a todos de ti, chilló. Sabíamos que harías cosas grandes. Di un paso atrás, sutil. Su sonrisa se desvaneció. Mi papá por fin encontró la voz, gruesa y forzada. Daniela, mija, qué sorpresa. Debiste decirnos lo que estabas construyendo. Podríamos haberte ayudado. Mi voz cortó más filoso de lo que pretendía. Recuerdo llamar a casa durante la universidad y que me dijeran que estaba sola. Recuerdo trabajar 3 empleos mientras ustedes pagaban la colegiatura de Rodrigo, la boda de Fernanda, los clubes de mamá. Recuerdo decirles que quería comprar un hotel y que solo me respondieron con risas.
La máscara se le cayó. Su mandíbula se tensó. Su voz cayó en el mismo tono de enojo que siempre había conocido. «Siguen siendo tu familia». Dejé que las palabras flotaran en el aire antes de responder, tranquila pero firme. La familia está presente. La familia cree. La familia apoya. Ustedes no hicieron ninguna de esas cosas. Me volví hacia Miguel Ángel. Asegúrate de que los Mendoza queden bien instalados en sus suites. Solo las amenidades estándar. Y que todos los cargos extras se les cobren al 100%. Sí, señora Mendoza, respondió él, suave. Y el peso del título los golpeó como un ladrillo. La voz de mi papá se quebró mientras me alejaba. Después de todo lo que hemos hecho por ti. No me detuve. Exactamente, dije, y los dejé plantados en medio del lobby, despojados de sus mentiras. Esa noche, mi papá me buscó de nuevo. El bluff se había esfumado, reemplazado por la desesperación. Hemos caído en tiempos difíciles, admitió, con voz baja. La casa, las deudas, la situación de Fernanda. Necesitamos tu ayuda. Por primera vez, los vi no como figuras imponentes que habían dominado mi infancia, sino como personas pequeñas y defectuosas, cuyo castillo de apariencia se había derrumbado. Los escuché. Luego puse mis condiciones. Si los ayudo, no será como socia ni como banco. Será como su hija, y a mi manera. Terapia, todos. Rodrigo a rehabilitación. Fernanda aprende un oficio. Dejan de vivir para las apariencias y empiezan a vivir con honestidad. Si no aceptan, me voy. Para mi sorpresa, mi papá no discutió. Asintió, con la mirada baja. Tenemos un trato. Los meses que siguieron fueron como nada que hubiera vivido antes. Por primera vez, mi familia no actuaba para los vecinos ni para ellos mismos. Estaban crudos, expuestos. La terapia nos abrió como un cuchillo. Viejos resentimientos salieron a borbotones, cada desaire, cada herida, cada palabra no dicha. Mi papá lloró frente a mí por primera vez, confesando cómo su propio fracaso lo había envenenado. Mi mamá admitió que el show interminable de estatus había sido menos orgullo y más miedo, miedo a ser ordinaria, miedo a ser olvidada. Fernanda estalló contra ambos por criarla para ser un adorno en vez de independiente, y luego nos sorprendió a todos descubriendo un talento para la organización de eventos. Rodrigo, despojado de su arrogancia tras la rehabilitación, aprendió humildad sirviendo café en un Oxxo. No fue fácil. Hubo gritos, portazos, noches en las que dudé que aguantara. Pero poco a poco, algo cambió. Mi papá empezó a dar clases de habilidades laborales en un albergue, trabajando con jóvenes que le recordaban a su yo más hambriento. Mi mamá retomó la pintura. Los lienzos reemplazaron a las bolsas de diseñador en su closet. Fernanda convirtió su don para la organización en un pequeño pero próspero negocio de planeación de fiestas. Y Rodrigo, Rodrigo llegó sobrio y a tiempo a la cena de Acción de Gracias. Para él, eso era un avance. Esa fue la primera Navidad que pasamos juntos en más de 7 años. Mi mesa, normalmente reservada para colegas y amigos, ahora estaba ocupada por mi familia. Las mismas personas que una vez me dijeron que era una broma, ahora estaban suavizadas por la realidad y, tal vez, por la redención. La conversación fue incómoda a ratos, llena de pausas y pasos cuidadosos, pero también hubo risas. Risas genuinas. Después de la cena, mi papá se levantó, con la taza de café temblando en sus manos. Su voz se quebró al decir, por Daniela, que nos enseñó que el éxito no es cuestión de apariencias, sino de honestidad, tesón y construir algo real. Nos diste una segunda oportunidad que no merecíamos. Levanté mi propia taza. Por el crecimiento, dije, y por el valor que se necesita para empezar de nuevo, ya sea un negocio o una familia. Mientras miraba alrededor de esa mesa, entendí algo profundo. Mi imperio no eran los rascacielos con el nombre de mis hoteles grabados en cristal, ni los contratos de miles de millones que había firmado. Mi imperio era esto.